Hoy en el radar, el Tren Maya, los riesgos de su construcción. ¿Es el inicio de un colapso ambiental en el sureste? ¿Augura la comunidad científica impacto negativo para los ecosistemas y poblaciones de la región? Un ambicioso proyecto que avanza hasta ahora sin evaluación de impacto ambiental. Además, ¿cómo está el tema del COVID-19 o el coronavirus en el interior del país? Póngase en contacto con nosotros, mándenos un mensaje a través de WhatsApp. Queremos saber de usted. Yo soy Tania Gómez y le voy a tener todo esto y más al volver del corte. En el radar. Gracias que nos acompaña. Hoy nuestro tema es la construcción del Tren Maya, cuyo proyecto prevé que atraviese 5 estados del sureste del país, que de acuerdo con el gobierno federal representará la modernidad para dicha región. Sin embargo, la pregunta aquí es cuál es el daño ecológico que esta obra va a representar a una de las zonas con mayor riqueza ambiental en nuestro territorio. Entre música prehispánica, flores y humo de copal. En un hecho sin precedentes, Andrés Manuel López Obrador se arrodilló durante una ceremonia indígena realizada el 1 de diciembre del 2018 en el Zócalo capitalino. Es la primera vez que un presidente mexicano se arrodillaba al recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas. 2 semanas después, el 16 de diciembre del 2018, López Obrador participó en otro ritual, ahora en Palenque, Chiapas. Entre flautas, tambores y rezos en lengua maya, pidió permiso a la Madre Tierra para realizar uno de sus principales proyectos de gobierno, el Tren Maya. Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística a Palenque, esto va a significar empleos, trabajo, va a significar bienestar para Palenque y para otros estados del sureste. López Obrador anunció que la obra tendría 1,460 kilómetros de vías y atravesaría 15 áreas naturales en 5 estados del sureste como Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. La comunidad científica en nuestro país reaccionó con preocupación. Esto comentó Julia Carabias, destacada bióloga de la UNAM y exsecretaria de Medio Ambiente. Por las áreas naturales protegidas no debe de pasar y Calakmul está a la mitad, entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque no puede que un proyecto atropelle a otros proyectos que están arraigados en nuestro país. El presidente negó que hubieran daños ecológicos. No se afecta el medio ambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente, no el medio ambiente. ¿Por qué se mejora? Porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina, como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros. De acuerdo con la ciencia, cuando se dañan sitios de conexión selvática, comienzan a ocurrir problemas como desaparición de especies, también deforestación y erosión. Y esto puede llevar a un colapso ecológico donde son afectados directamente las poblaciones que habitan en estas zonas selváticas. López Obrador criticó a los opositores de este proyecto. Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas. Ahora sí que los conozco. Bacalao, aunque venga disfrazado. A través de una carta, un centenar de científicos, académicos y organizaciones ecologistas de diferentes partes de la República solicitaron al presidente suspender las consultas del Tren Maya, además de realizar profundos estudios de impacto ambiental. Los firmantes señalaron que las entidades seleccionadas para este proyecto cuentan con sitios de alta biodiversidad, las cuales deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales para evitar su afectación o desaparición. Así le respondió el primer mandatario. Yo les pediría a los abajo firmantes que se enteraran, porque
pierden prestigio, hacen el ridículo. Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, fue el primer investigador en el mundo en afirmar que el crecimiento económico y el cuidado al medio ambiente deben ir juntos. Esta hipótesis, conocida como la teoría de la curva ambiental de Kuznets, alerta sobre cómo el crecimiento de la economía puede afectar al medio ambiente si no se toman los debidos cuidados o previsiones. De acuerdo con esta teoría, el crecimiento económico no debe ser una amenaza para el medio ambiente, sino un requisito para mejorar su calidad. De lo contrario, la destrucción es inminente. Para conocer qué tanto puede afectar un megaproyecto turístico en el medio ambiente, lo invitamos a hacer un mágico viaje a bordo de este ferrocarril animado, el cual bautizamos como Tren Jaguar, en honor a este felino sagrado por los pueblos mayas. Bienvenidos a bordo del Tren Jaguar. Estimados pasajeros, favor de abrocharse su cinturón de seguridad. Nuestra primer parada será en la estación Viajeros del Tiempo. De acuerdo con los científicos, el ejemplo más claro para hablar de una catástrofe ambiental es Cancún. Toda esa zona ya está muy desarrollada. Cancún se desarrolló a partir de proyectos de López Portillo y era una zona de manglar muy rica. Toda esa zona era un sitio muy importante para los manglares caribeños y se ve claramente es como toda la Ribera Maya, desde Cancún hasta, por ejemplo, Tulum, era una zona rica de manglares y ahora no queda ni uno. Y lo estamos viendo claramente ahora que a cada rato hay que llevar arena a Cancún porque justamente no se respetó a la naturaleza y se ponen los hoteles, chocan el huracán justo contra los hoteles y erosiona toda la arena que está en las playas. El doctor Zambrano alertó que si nos llevó 40 años dañar la zona ecológica en Cancún, nos podría llevar la mitad de tiempo a afectar toda la península con la construcción del Tren Maya. Y uno ve que la destrucción de Cancún de los 70s a la fecha ha sido demasiada, pero ya se veía muy grave para principios de este siglo, para los 2000. Eso quiere decir que les llevó a la Riviera Maya 30, 40 años destruir todo lo que es el ecosistema costero. Entonces, si nos llevó 30, 40 años destruir toda la que es la Riviera Maya y todavía no estábamos a la cantidad de personas que estamos ahora, probablemente en menos de 20 años tengamos una destrucción muy fuerte o muy significativa de todo lo que es la península de Yucatán. En la siguiente entrega, continuaremos con este mágico recorrido a bordo de nuestro Tren Jaguar. Conoceremos otros importantes ecosistemas del sureste mexicano, como selvas, manglares y cenotes, donde según los científicos también se verían afectados con la construcción del Tren Maya. Camarógrafo, Didier Arceo. Edición, Manuel Arcos. Reportero, Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Y en medio de la discusión del proyecto, la comunidad científica critica el Tren Maya. Considera que tendrá un impacto negativo para los ecosistemas y las poblaciones que habitan la región. El Tren Maya es un proyecto turístico que aprovechará las vías férreas construidas hace más de medio siglo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado. ¿Qué se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde los años del presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán? Lo que no comentó el presidente es que en esa época había pocas estaciones de tren, pocos ferrocarriles y poco turismo. El proyecto del Tren Maya planea construir 75 ferrocarriles y 18 estaciones que atravesarán 5 estados del sureste, además de una importante infraestructura turística compuesta por hoteles, restaurantes y tiendas comerciales. De acuerdo con Fonatur, 17 millones de turistas podrían visitar cada año esta importante zona selvática y arqueológica de México. La comunidad científica considera que será un impacto negativo para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en esta región. Yo creo que una de las enseñanzas que tenemos que ir aprendiendo es que la naturaleza es un sistema
un sistema complejo en donde estamos involucrados los seres humanos, están involucradas las plantas y están involucrados todos los animales. El entramado nos ha permitido destruirlo tantito y que no pase nada. Pero estamos llegando a un momento en el que si les acabamos de quitar una pieza, se va a colapsar. Y eso puede ser el Tren Maya. Para conocer posibles daños en estos sitios de interés histórico y ambiental, lo invitamos a subir nuevamente a nuestro convoy mágico. Estimados pasajeros, favor de tomar sus asientos. El Tren Jaguar está por iniciar su recorrido a la estación Sitios Arqueológicos. En esta parada les comentamos que, de acuerdo con investigadores del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, crearon un documento al que llamaron Avances en la Investigación del Tren Maya, en el cual retomaron datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que indica que en esta zona del país, en el sureste, hay más de 7,000 puntos de interés arqueológico. De acuerdo con este documento, 1,288 de estos sitios se encuentran dentro del margen de 10 kilómetros en ambos lados de la vía prevista en el tren y estarían directamente impactados. El estudio también alerta que al ser trenes rápidos, con velocidades que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, se provocarían vibraciones y afectaciones en la base territorial donde transite. En este caso, como se tratan de ecosistemas tan frágiles que ya le hemos estado poniendo mucho estrés, el problema es que son ecosistemas que deberían ya preservarse, ¿sabes? En estos momentos de cómo estamos contra la lucha del cambio climático, lo que tendremos que enfocarnos es más en la conservación. Sin conservación, afirman los científicos, las selvas y su entorno se verían afectados por el paso del Tren Maya. Estimados pasajeros, favor de descender las pirámides y tomar nuevamente sus asientos, que el Tren Jaguar está por continuar su mágico recorrido. La siguiente parada es selvas, manglares y cenotes. Fonatur se comprometió a proteger los ecosistemas y animales. Construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos, proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos, respetar las reservas ambientales, implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna. Los científicos no creen en las promesas del gobierno. Destruir selvas como Calakmul o modificar la interacción de Calakmul porque queremos ir a visitar de manera cómoda una pirámide, me parece que es una destrucción total no solo de la naturaleza, sino de la cultura misma que queremos ir a visitar. Entonces nos estamos viendo muy egoístas porque a lo mejor nosotros la podremos visitar muy cómodamente en un tren, pero nuestros hijos ya no podrán. Y ya no podrán ver a los monos araguatos que están ahí, ya no podrán ver los tucanes que pasan por ahí, ya no podrán disfrutar de las mariposas o de los insectos tan impresionantes que hay en esa zona. Los verán en un libro, pero no los podrán ver en vivo. Este investigador del Instituto de Biología de la UNAM dice que también podrían desaparecer los manglares. Un manglar es el sitio de reproducción de muchas de las especies marinas que incluso consumimos, de muchos peces y de muchos camarones que consumimos. Esa es la zona donde se reproducen. Entonces se destruye el manglar, nos quedamos sin pesca. Pero no solo eso, se destruye el manglar y entran los huracanes sin ningún ecosistema que los vaya deteniendo. Los manglares detienen muy bien los huracanes, entonces se vuelven mucho menos fuertes cuando pasan por encima del manglar. Cuando los destruyes, y ya lo vimos en Cancún, la serie de huracanes que pasaron por ahí, los huracanes pasan como si fuera autopista. ¿Qué pasa si se destruye también un manglar? Que empezamos a quitar a un ecosistema que es gran capturador de CO2, que es el que nos evita el cambio climático. ¿Y qué ocurriría, según la ciencia, si el Tren Maya afectara los cenotes en la península? ¿Qué pierde uno con los cenotes? Los cenotes son el acuífero vivo. En la Ciudad de México no nos damos cuenta del acuífero porque casi nunca lo vemos, pero hay agua abajo de nuestros pies. En la península de Yucatán está corriendo como ríos y forma lagos internos, lagos subterráneos. Y dos, son resquicios muy interesantes de biodiversidad de peces dulce acuícolas. Cuando uno pierde o contamina cenotes, que pasa mucho y lo hemos visto con justo la Ribera Maya, con todo, los cenotes están altamente contaminados. Lo que sucede ahora es que en algunos lugares uno ya no puede utilizar esa agua, ya la diversidad se pierde y ya se vuelven verdes y huelen feo. En nuestro siguiente recorrido, a bordo de nuestro convoy virtual, haremos paradas en las estaciones Jaguar y Cambio Climático. Camarógrafo, Didier Arceo. Edición, Manuel Arcos. Reportero, Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC.
Oiga, la construcción del Tren Maya amenaza además la existencia de 2 reservas de la biosfera. Son Calakmul en Campeche y Siancán en Quintana Roo. ¿Se imagina subir a un moderno y rápido tren provisto de cómodos asientos, internet, clima, atención personalizada y cafetería a bordo? Luego, desde su ventana, admirar hermosos sitios arqueológicos, selvas y animales salvajes. Y después de descender en alguna estación, ser recibido amablemente por la comunidad, comer en buenos restaurantes, hospedarse en hoteles que cubran todas sus necesidades y comprar lindos recuerdos o artesanías. Este es el objetivo del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno federal en el sureste del país. Entonces, iniciamos el 30 de abril, los primeros 2 tramos, después el 18 de mayo y los últimos 2 tramos el 25 de mayo. De tal manera que esta primera fase se lleve a cabo. La segunda fase, la que va de Tulum hacia Chetumal y de Chetumal a Escárcega, pasando por... Ese sí requiere toda una serie de estudios importantes de impacto ambiental que ya se están preparando. El presidente López Obrador ha dicho que el Tren Maya será cuidadoso con el medio ambiente y respetuoso de sus comunidades. No se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación. Para la comunidad científica, este proyecto es un espejismo que carece de estudios serios sobre impacto ambiental, que no solo pondría en riesgo a uno de los ecosistemas más importantes de México, sino también a muchos animales emblemáticos. Por lo tanto, pensar desde la ciencia en meter un tren que atraviese una de las selvas más importantes de las que nos quedan en el país, como es Calakmul, no es una buena idea. En el último recorrido, a bordo de nuestro convoy virtual, haremos una parada en la estación Jaguar. En esta parada es importante comentar que de acuerdo al último Censo Nacional del Jaguar publicado en el año 2018, en México habitan alrededor de 4.800 animales de esta especie y más de la mitad se encuentran en la península de Yucatán, en la reserva de la biosfera de Calakmul y también en la reserva de la biosfera de Siancán. El jaguar es una de las especies más emblemáticas desde nuestras culturas prehispánicas. Está catalogado como un animal en peligro de extinción y su cacería está vedada en México desde 1987. Para proteger al jaguar y a otras especies, Fonatur afirmó que se construirán entre 12 y 15 pasos de fauna a lo largo de las vías del Tren Maya. Y por otro lado, hay que hacer bien los estudios sobre esos temas, porque muchas veces si se hacen mal, y el 90% de las veces se hace mal, sobre todo en este tipo de países en donde ni siquiera se planea bien cómo se hacen estas construcciones, luego se vuelven más bien trampas para los propios animales, porque uno hace el paso de fauna y entonces los depredadores se quedan justo esperando a que las presas pasen por ahí para comérselos. Dijo que otras especies de animales podrían peligrar si se afectan los ecosistemas. Cuando uno destruye la selva, se destruye ese gran entramado que existe entre estas plantas y animales, y entonces modifica el entorno de manera muy grande. Reduces la cantidad de polinizadores, que son los que nos dan alimento. El gran grupo de polinizadores son las abejas, pero existen otros, los murciélagos son otros grandes polinizadores. Cuando uno destruye todos estos polinizadores, abejas, otros insectos, colibrís, o distintos tipos de aves y murciélagos, lo que uno se queda sin alimento. Amables pasajeros, dejamos la estación Jaguar. Favor de tomar sus asientos. Póngase cómodo y tome una bebida refrescante de nuestros patrocinadores. La siguiente parada será la estación Cambio de Uso de Suelo. Cuando uno tiene un cambio de suelo, tú por ejemplo tienes una selva y como en este caso es el mayor ejemplo, quieres que por ahí pase una vía, por ejemplo, lo tienes que cambiar. Entonces al cambiar esto, obviamente tienes que quitar la cubierta, y cuando quitas estas cubiertas puedes tener un mayor número de emisiones. Estas emisiones son estos gases que se van a la atmósfera y que son parte del calentamiento global. Estimados pasajeros, esperamos estén disfrutando ampliamente su viaje virtual. Estamos por finalizar nuestro recorrido del Tren Jaguar. Nos acercamos a la estación Cambio Climático. Favor de accionar sus ventiladores.
En esta última estación mi reflexión es que pensemos en proyectos que nos van a ayudar a enfrentar el cambio climático en los próximos años, principalmente aquellas comunidades más vulnerables que tenemos en México. Cuando ya las personas no pueden seguir viviendo donde están, van a empezar a migrar. Y con esto vas a traer un problema social y económico, ¿no? También el cambio climático va a cambiar los empleos. O sea, ya no vamos a poder seguir, ¿no? Haciendo los mismos empleos y ahí vas a tener un índice de mayor desempleo y entonces eso va a generar más problemas sociales. En esta última parada los invito a reflexionar. ¿El desarrollo verdaderamente está relacionado con megaobras y megaproyectos o está relacionado con nuestra cotidiana interacción con la naturaleza? La península de Yucatán es una zona de gran diversidad biológica que alberga más de 700 especies de vertebrados y más de 1000 especies de invertebrados. Entre una de las zonas protegidas más importantes está la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que alberga a 80% de las especies vegetales de toda la península de Yucatán, además de 350 especies de aves y casi 100 especies de mamíferos. La construcción del Tren Maya, de acuerdo con estudios científicos, podría fragmentar los hábitats de 8 áreas naturales protegidas en los 5 estados donde está previsto este proyecto. Estimados pasajeros, gracias por habernos acompañado al final de nuestro recorrido virtual a bordo del Tren Jaguar. Nuestro mayor deseo es que usted saque sus propias conclusiones sobre lo que más nos conviene con la construcción del Tren Maya. Recursos económicos inmediatos para las comunidades indígenas en el sureste mexicano o migraciones futuras por la afectación de importantes ecosistemas como las selvas, manglares, humedales, cenotes y animales silvestres. Camarógrafo, Didier Arce. Edición, Manuel Arcos. Reportero, Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Oiga, vamos a cambiar de tema, vamos a una muy triste historia que tiene que ver con el sueño americano. Regresaron a Oaxaca los cuerpos de 3 hermanas que fallecieron en su camino hacia los Estados Unidos. Días del fallecimiento de 3 hermanas migrantes, originarias del Jicaral Coicoyán de las Flores, Oaxaca, sus cuerpos arribaron al Aeropuerto Internacional de Santa Cruz, Jojocotlán, para ser trasladados a su comunidad de origen. Apenas lograron cruzar la frontera con Estados Unidos, Paula, Juana y Margarita murieron por hipotermia, según los reportes que en su momento realizaron autoridades del condado Mount Laguna de San Diego, California. Desafortunadamente, ellas salen de la comunidad hacia Tijuana porque el esposo de uno de ellas ya estaba en Estados Unidos y les dijo, vénganse para acá para trabajar. El primo de una de ellas vive en Tijuana, él los contactó con el pollero Coyote para poder cruzar la frontera de manera indocumentada. Iban acompañadas de un sobrino, no sé, el sobrino regresó. Ellas lograron el objetivo de cruzar la frontera, pero fallecen desafortunadamente el 10 de febrero por hipotermia. De las hermanas de 35, 33 y 29 años de edad, esta última dejó en la orfandad a una menor de casi 2 años, de acuerdo con las autoridades del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Aida Ruiz, directora de la dependencia estatal, dijo que los gobiernos de Estados Unidos y de Oaxaca apoyaron con los costos para el traslado de los cuerpos hasta la comunidad de origen. Precisó que en algunos de los casos, la demora en el traslado de los cuerpos de los migrantes puede llevarse hasta 1 año. A veces, en muchas ocasiones, es más tardado el traslado porque Estados Unidos está en investigación de los casos, ¿no? En esta ocasión, nosotros iniciamos el 17 de febrero y ya hoy ya están los cuerpos en el estado. Pero hay ocasiones en donde interviene el FBI y nos tardamos 3 meses, 1 año en poder trasladar un cuerpo. Entonces depende mucho de las autoridades estadounidenses y al final pues el consulado mexicano nos va a tener que dar un reporte definitivo. En lo que va de 2020, el IOAM ha reportado 5 fallecimientos de migrantes en su intento por cruzar la frontera. De estos, 3 fueron las mujeres del Jicaral. En lo que va del año, desafortunadamente llevamos 5 personas fallecidas en intento de cruzar la frontera o ya estando en Estados Unidos. 3 mujeres y 2 hombres, desafortunadamente. El año pasado fueron 10 fallecimientos por el intento de cruzar la frontera. Ya hace 2 años fueron 13 fallecimientos por el intento de cruzar la frontera.
De acuerdo con la titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, la población que decide migrar hacia el país del norte tiene entre 15 y 40 años de edad. Sin embargo, son los jóvenes de educación media superior los que presentan mayor inquietud en abandonar su comunidad de origen en busca del sueño americano. Tú llegas a un aula y les preguntas quién se quiere ir documentado y todos los jóvenes te levantan la mano. Y después de que ven el taller de riesgos de la migración, cómo fallecen en el desierto, cuando tú les explicas que en el desierto por 1 kilómetro que caminan pierden aproximadamente 2 litros de agua en sudor y que pueden ser picados por algún animal del desierto, algún animal venenoso, ya cambian su manera de pensar. Ruiz García recordó que la frontera está muy resguardada y se corren muchos peligros por las altas y bajas temperaturas que se presentan en el día y noche, respectivamente. Señaló además que muchos paisanos llegan a pagar al pollero de $5,000 a $10,000 para que lo lleve a Estados Unidos, pero en muchas ocasiones los migrantes son abandonados en el camino. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Pues nosotros estamos en la parte final de En el Radar. Joely, cuéntanos qué vas a tener hoy en Ángulos. Hola, Tania, pues vamos con el debate sobre el tema que ya expusiste. ¿Cuál va a ser el impacto ambiental del Tren Maya? Y si de verdad esta mega obra, una de las obras máximas del gobierno de López Obrador, va a lograr construirse y comenzar a dar pues algunos frutos económicos. De eso vamos a debatir aquí en Ángulos. No le cambien. Pues ya lo escuchó, quédese con Joely Ramírez en Ángulos. Yo soy Tania Gómez y lo espero mañana en el Radar.